Estamos ya en estudios con José Mogrovejo, el vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de la minera Doerran, y queremos invitar esta noche porque, como comentábamos, esta tarde se ha decidido ya finalmente lo que va a ocurrir con el PAMA de esta minera, el problema que se ha venido suscitando en los últimos meses con Doerran aquí en Perú, y que de hecho es un tema preocupante y de actualidad. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Renzo. Gracias también por la oportunidad de poder hablar sobre este tema y aclarar algunos puntos. A ver, justamente el día de hoy ya se había adelantado, inclusive en el medio de comunicación, que se había dado un plazo técnico de 20 meses para poder llevar a cabo justamente la ampliación de ese PAMA, ¿cierto? Por un lado, y por otro también hay un reclamo, no solamente de ustedes, sino también de los trabajadores, de los sindicatos mineros vinculados a que ese tema, esta ampliación del PAMA no sea por 20, sino por 30 meses. Y es que podría haber alguna confusión, ya que incluso ya se ha establecido, se ha firmado un documento que tengo acá justamente y que se lo voy a entregar, donde aparece en la última parte que si bien efectivamente ellos llegan a la conclusión de un plazo técnico de 20 meses, señalan que es necesario y lo plantean justamente en el último párrafo que la autoridad, además de los 20 meses, debe contemplar la necesidad de ver que se necesita un tiempo para el reinicio de las operaciones, de complejo metalúrgico, y también un plazo para obtener el financiamiento para el PAMA. Con estos dos requisitos es que se puede hablar de 20 meses en forma realista. Si es que no consideramos esto, no podríamos hablar de un tema real de como se había planteado originalmente para esta comisión. Si me permite, señor Mogrovejo, justamente voy a dar lectura a este párrafo importante, sin duda alguna, de este resumen ejecutivo de esta propuesta. Dice que finalmente la comisión recomienda que las autoridades competentes para otorgar la prórroga del proyecto planta de ácido sulfúrico y circuito de cobre del PAMA tomen en cuenta y evalúen adicionalmente el plazo para conseguir los recursos financieros y el reinicio de operaciones, teniendo en cuenta o en consideración, que según la información alcanzada por la empresa Doerran, el plazo total técnico más financiero es de hasta 36 meses. Pero, a ver, ¿por qué razón se podría hacer en 20 meses? ¿Cuál es el problema ahí? Definitivamente, nosotros ya hemos conversado con las entidades financieras y lo que necesitan es reducir el riesgo. Principalmente, acá de lo que se trata es que no debe generarse un riesgo que los bancos perciban y que les impida a ellos darnos el crédito que es necesario para que se reinicien las operaciones y se ejecute el PAMA. Asimismo, los mismos proveedores mineros, en conversaciones que hemos tenido con varios de ellos, señalan que este plazo que estamos solicitando sería indispensable, porque un plazo muy corto, como de 20 meses, por ejemplo, representaría un riesgo que ya no sería razonable o manejable, y por lo tanto impediría que ellos nos entreguen los concentrados, porque es demasiado riesgo, y no se podría reiniciar la operación. Pero son 20 meses contados desde el momento en que termina ese plazo de culmina en octubre próximo. Sí, que está acá nomás, efectivamente, ¿no? Entonces ya estamos hablando con un plazo que prácticamente está culminando. Ahora estamos necesitando, además de eso, entonces, tomar ya sobre el plazo otorgado por el gobierno sobre una cosa en firme, hablar con los proveedores de concentrados, ponernos de acuerdo en los contratos de suministro de estos y establecer el proceso de arranque, una vez que nos hayamos puesto de acuerdo, establecer el proceso de arranque de las operaciones para poder normalizarlas. Una vez que las operaciones están normalizadas, nos han indicado en conversaciones con entidades financieras que recién se puede hablar de cómo sería el financiamiento del PAMA, porque no nos van a otorgar financiamiento sobre una operación que está paralizada, que no se sabe si va a llegar a arrancar. Ellos necesitan, los bancos también necesitan verificar que la operación está normalizada, está rindiendo lo que se está señalando en los modelos financieros, y con ello podríamos obtener ese financiamiento para el PAMA. ¿Y de cuánto estamos hablando en monto de dinero? ¿Aproximadamente? Estamos hablando de 160 millones de dólares aproximadamente en total, ¿no? Que podríamos obtener una parte de estas entidades financieras, y con ello, una vez obtenido este financiamiento, ejecutaríamos el PAMA en un plazo menor al que nos estarían otorgando. O sea, ese es el otro detalle.
Lo que queremos es, con este plazo, un poco el que estamos solicitando, eliminamos el riesgo. Al eliminar el riesgo, las entidades financieras sí nos harían sujeto de crédito, y al tener el financiamiento otorgado, ya podríamos ejecutar el PAM a una velocidad mayor y completar este proyecto en menos plazo que el que nos estarían otorgando. Pero ¿qué garantiza que ustedes justamente puedan